Capítulo 3. Plasma Matrix. El tercer capítulo abre con una afirmación que, si se mira con detenimiento, cambia el terreno completo de la percepción. La realidad física no es sólida, no es materia en el sentido tradicional, no es un escenario fijo donde ocurren cosas, no es un mundo independiente del observador, es un campo, un flujo, una matriz vibratoria. Y entra aquí en una zona más profunda. Aquello que llamamos mundo es, en esencia, plasma organizado por la conciencia. No es un concepto poético, aunque suene a mito antiguo, sino una descripción de cómo el universo responde a la frecuencia de quien lo percibe. Lo físico es la sombra, la vibración, la fuente. La matriz plasmática no es una prisión ni un paraíso, es un lienzo, un medio maleable, sensible, que registra la información que emitimos en todo momento. Pero, al observarla desde la mente condicionada, parece rígida, inamovible, estable. Es el mismo truco de siempre, confundir el reflejo con la causa. En este bloque, la idea central es sencilla y radical. La realidad no existe allá afuera, solo existe en la intersección entre la conciencia y el campo plasmático, como un sueño compartido, donde las reglas parecen inquebrantables solo porque todos las aceptamos. La ciencia convencional intenta medir este campo como si fuera una sustancia externa, pero esa aproximación lo limita. El campo no puede estudiarse sin alterar su comportamiento, porque su naturaleza es relacional. La conciencia que observa participa en su forma. Nunca somos espectadores, siempre somos co-creadores. De ahí surge la primera revelación del capítulo. Los límites que vemos, tiempo, espacio, cuerpo, materia, son patrones dentro de la matriz, no estructuras absolutas. Son configuraciones temporales, igual que las formas que adopta el agua cuando se encuentra con un recipiente. El agua no se define por la forma se define por el agua. Así opera el campo plasmático con la mente. Cuando una percepción es rígida, el campo responde con rigidez. Cuando una percepción es flexible, el campo se expande. Cuando una percepción se abre, la matriz se reorganiza. Por eso hay momentos en la vida donde todo parece moverse, cambiar, realinearse sin explicación lógica. No son coincidencias, son respuestas, resonancias, ajustes que siguen la vibración de quien despierta. Icke lo describe como una danza entre información y energía. La conciencia emite una frecuencia. La matriz adapta la forma. Es un circuito continuo, sin principio ni final. Y al comprender esto, algo se afloja en el interior. La idea de que estamos atrapados en un mundo sólido empieza a desmoronarse. El bloque se detiene aquí, en esta sensación. El mundo no es un muro, es un fluido. Y la conciencia no está encerrada en él, es el océano donde todo se mueve. Hay un momento en el capítulo donde la explicación de la matriz plasmática deja de ser conceptual y se vuelve íntima. Icke no se queda en la idea de un campo vibratorio, va más allá. Habla del modo en que la matriz responde a la conciencia humana en tiempo real, como un espejo vivo. No es metáfora, no es misticismo, es interacción. La matriz, dice, es sensible a la información que emitimos, no a las palabras ni a las máscaras sociales, sino a la vibración interna, intención, emoción, claridad, confusión. En otras palabras, la realidad no responde a lo que decimos ser, sino a lo que realmente somos. Por eso hay patrones que se repiten una y otra vez en la vida de una persona.
no porque el destino esté escrito, sino porque la vibración que sostiene esa persona no se ha transformado. El campo plasmático es neutral, no premia ni castiga, solo refleja. Aquí aparece una de las ideas más importantes del capítulo. El campo responde más rápido a un cambio interno que a 1000 acciones externas. El movimiento genuino ocurre primero en la percepción. Intentar cambiar el mundo desde afuera es como sacudir el espejo para modificar el reflejo. No funciona, pero cambiar la vibración interna transforma el reflejo de inmediato. El campo no puede resistirse a una conciencia que se reorganiza. Está diseñado para acompañarla. En esta parte, el texto describe cómo la ilusión de solidez es, en realidad, una ilusión de permanencia. El campo no es fijo. Nada en él es definitivo. Todo está en flujo, incluso aquello que parece inmutable. Sistemas, instituciones, identidades. Son formas temporales dentro de un medio vivo. La clave está en reconocer que la mente condicionada interpreta el campo como un entorno peligroso, cambia demasiado, responde demasiado, se mueve, pero la conciencia despierta ve otra cosa, potencial, un medio fértil, un océano moldeable. Volverse consciente de esta relación altera la experiencia humana de forma profunda. La realidad deja de ser un paisaje fijo y se convierte en un diálogo, un intercambio constante entre quien observa y lo observado. Aquí surge una revelación sutil pero poderosa. El campo plasmático no da forma a la vida, amplifica lo que la conciencia sostiene. Si sostienes miedo, el campo amplifica escenarios que lo confirman. Si sostienes claridad, el campo abre caminos. Si sostienes identidad, el campo te encierra en ella. Si sostienes presencia, el campo se vuelve transparente. Es un mecanismo simple, pero transformador, y tan autorregulado que nadie puede manipularlo desde fuera. Cada uno recibe una realidad acorde a su propia vibración, no a la vibración de otros. En un punto del capítulo, Icke describe algo que muchas personas sienten sin saber explicarlo. Cuando cambias internamente, hay un desajuste momentáneo en la vida externa. Relaciones que ya no encajan, situaciones que pierden sentido, caminos que se abren sin aviso. Ese desajuste no es caos, es la matriz recalibrándose. La conciencia avanza, la realidad la sigue. El bloque cierra con esta idea luminosa. El campo plasmático no es algo que debamos controlar, es algo que debemos recordar, porque siempre ha estado ahí, respondiendo a cada vibración, a cada pensamiento, a cada despertar. En esta parte del capítulo, donde Icke deja de describir la matriz como campo energético y pasa a su verdadera implicación, la conciencia no vive dentro del universo. El universo vive dentro de la conciencia. Y es aquí donde la noción de plasma deja de ser física para convertirse en experiencia. Si el campo responde a la vibración interna, entonces la frontera entre afuera y adentro desaparece. No existe un mundo separado de quien lo percibe. No existe un allá independiente del aquí. Todo pertenece al mismo flujo. La separación es un efecto secundario de la percepción limitada. La matriz plasmática, vista desde esta amplitud, no es un medio aislado, es la extensión vibratoria de la conciencia misma. Lo que llamamos mundo es una capa de información que emerge de un nivel más profundo y más sutil, donde no existe ni tiempo ni forma, solo potencial. Ese potencial se organiza según la frecuencia de quien lo mira. No es magia, es coherencia. Una conciencia fragmentada ve un mundo fragmentado.
Una conciencia temerosa encuentra motivos para temer. Una conciencia libre ve posibilidades donde otros ven barreras. Y una conciencia que recuerda su origen empieza a percibir el campo como lo que siempre fue, una expresión. En esta sección, Icke habla de algo que muchas veces se intuye sin palabras. La realidad tiene textura emocional. No responde solo al pensamiento, sino al estado profundo del ser. La vibración humana imprime patrones en el campo, igual que el sonido imprime formas en la arena. Todo movimiento interno deja huella. De ahí surge uno de los puntos más reveladores del capítulo. La matriz no es un escenario neutral, es un reflejo de la conciencia colectiva. Cuando muchas personas sostienen la misma percepción, sea miedo, división o lucidez, el campo se reorganiza en consecuencia. Por eso la realidad externa puede endurecerse o suavizarse según el estado emocional de una época. Pero al nivel individual ocurre algo aún más poderoso. Cuando una persona cambia su vibración, comienza a habitar una realidad distinta sin necesidad de moverse. Los mismos lugares, las mismas personas, los mismos eventos, pero otra frecuencia, otra lectura, otra experiencia. La matriz permite múltiples realidades coexistiendo simultáneamente. La conciencia elige cuál sintonizar. En un punto del capítulo, Icke describe ese cambio como un salto silencioso. No se nota desde afuera, pero se siente desde adentro. Es cuando la vida deja de sentirse rígida y comienza a fluir, cuando la intuición se vuelve guía, cuando la presencia reemplaza al esfuerzo. Es el momento en que el campo deja de ser un muro y empieza a ser viento. El bloque cierra con una visión clara. No estamos atrapados en una matriz sólida. Estamos navegando un océano vibratorio que responde a nuestra frecuencia más íntima. La prisión era percepción. La liberación también.